Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Esta forma de compartir un poco una motivación para el tiempo de Cuaresma, que se puede hacer en forma de retiro, cada cual irá mirando en qué momento puede escuchar o puede meditar, reflexionar. Una motivación para las personas que están ligadas de alguna manera a nosotros, a nuestra obra, pero también para todo el que quiera escuchar esto. Podemos decir que el tiempo de Cuaresma es un tiempo en el año litúrgico que la Iglesia tiene para prepararse a la celebración de la Semana Santa. Es decir, para vivir la Semana Santa es necesario que los cristianos purifiquen su corazón, que se sientan preparados, que hayan hecho un espacio, algo parecido al tiempo de Adviento, cuando se le pide a los cristianos prepararse a la llegada del Señor, a la primera venida y a la segunda. En este caso, la preparación está relacionada al misterio de Cristo, pasión, muerte y resurrección, dado que este es el misterio más profundo de lo que es la Iglesia, su fundación, su origen, su permanencia, los sacramentos, todo gira alrededor de este misterio pascual. Por lo tanto, es conveniente prepararse a la celebración litúrgica, la celebración eclesial, a la celebración en la vida de los cristianos de este misterio de Cristo. Durante este tiempo, la Iglesia propone renuncias, penitencias, ayunos, retiros, prácticas devocionales como el Santo Via Crucis, diferentes actividades y diferentes prácticas que nos puedan acercar más, sensibilizar más con ese misterio de Jesucristo. Este es el objetivo fundamental de la Cuaresma. El ayuno forma parte de este objetivo, no tiene un valor aparte por sí mismo, como si fuese importante ayunar para pensar que somos más santos, que estamos más cerca de Dios. El ayuno es como aceptar que yo quiero sentir, que quiero sufrir con Jesús y que valoro ese sufrimiento. Al mismo tiempo, nos hace como desprendernos de esos apegos a los cuales estamos habituados, acostumbrados, y permite más la acción del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que el ayuno está totalmente dirigido a lo litúrgico, a la vivencia del misterio espiritual. Nuestra salvación tiene que ver más con la unión que tengamos con Jesús que con algún otro tipo de actividad. Claro, si nosotros renunciamos al pecado, evidentemente estaremos acercándonos a Dios. Pero no pensemos que por el hecho que hagamos un ayuno más prolongado, más fuerte, por eso ya nos estamos convirtiendo, ya estamos más cerca del Señor. Porque hay muchos tipos de ayuno, hay muchos pueblos que ayunan, pero los cristianos ayunamos para acercarnos, para sensibilizarnos al misterio pascual de Jesucristo. Nuestra conciencia está dividida por el pecado y justamente cuando vivimos el tiempo de Cuaresma y vamos a vivir el tiempo de Semana Santa, vamos a enfrentarnos a esa cruz que es el signo de la contradicción más grande que puede darse en la historia humana. Un Dios que ama, un Dios que da su sangre, su vida, y un hombre que odia, que tiene en su corazón todo el odio del mundo, capaz de matar a Dios, capaz de matar el amor. Pero al final, esta contradicción se reduce y se resume en que el hombre fracasa, aunque pareciera que Dios fracasa. Y Jesús resucita, y por lo tanto es nuestro fracaso, gracias a Dios que es nuestro fracaso. Nosotros, el mal que teníamos en nosotros, se nos va yendo, se nos va disolviendo por la obra de Jesucristo. Entonces, en la medida que participamos de Él,
nos confrontamos con esa profunda contradicción que es nuestra contradicción también, lo que está en nuestra conciencia. Como dice San Pablo, hago lo que no quiero hacer y dejo de hacer lo que debería y lo que quiero hacer. El pecado nos rompe de tal manera que nos hace incoherentes, que nos desintegra. Y entonces nuestra recuperación espiritual está basada en la relación que podamos tener con Jesucristo, en nuestra manera de unirnos a Él y de vivir con Él su misterio pascual, que en el fondo es nuestro misterio también de sufrimiento, de miedo, de fracaso y de anhelo de reconstrucción, de integración, de salvación. El pecado pues es lo que siempre afecta nuestra vida espiritual, nos rompe, y no solo directamente en nuestro cuerpo, sino que en nuestra alma, y llega incluso a encerrarnos el espíritu de tal manera que esa es la perdición, pues prácticamente encontrarse encerrado como en una jaula, como en una cárcel, aislado, incapaz de interactuar, de comunicarse, encerrado en su espíritu, en lo profundo, y esa es las consecuencias del pecado, que termina siendo la muerte espiritual. Entonces, Jesús da su vida justamente para liberarnos del pecado. Ya es tan profunda la posesión, digamos, la acción del mal en nosotros, que Jesús ya no basta con predicar, con hacer milagros, sino que Él termina entendiendo, sintiendo que debe hacer un gran sacrificio, que es el sacrificio de sí mismo, que va a afectar directamente nuestro pecado. Jesús se va a hacer pecado por nosotros. Él va a mostrar en sus llagas, en su cuerpo, en su pasión, en su muerte, las consecuencias del pecado, lo que hubiera sido nuestra suerte. Él ocupa nuestro lugar. Y por eso, si nosotros nos unimos a Él, nos compadecemos con Él, estaremos en el fondo encontrando nuestra propia realidad de pecado y nuestra propia salvación, nuestro propio camino de gracia. En el fondo, lo que todos anhelamos es justamente nuestra redención, nuestra liberación, nuestro sentido profundo de libertad, de armonía, de ser felices, de tener una conciencia pura, limpia, de poder amar, perdonar, ser amado, de poder aceptar a Dios, aceptar al prójimo, aceptarnos a nosotros mismos. Y la sangre de Jesús, pues, es la que nos ha permitido entrar en esa libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Por eso, en el tiempo de Cuaresma, se ve que hay una invitación muy especial de la Iglesia a la penitencia y la confesión. La penitencia, un poco se dice penitencia, confesión al sacramento. Penitencia también un poco de hacer ayuno, de renunciar a cosas que nos gustan, de prometer que, bueno, no voy a ver televisión o no voy a hablar mal de la gente en unos días, o cualquier cosa que sea un poquito difícil, ¿no?, para nosotros por nuestras costumbres. Voy a ayunar los viernes, siempre hay algo que uno puede hacer para mortificarse un poquito, pues, su cuerpo, su alma, y permitir más la obra del Espíritu. Pero también es importante la confesión, es decir, que a Dios le debemos pedir cuáles son nuestros pecados, qué es lo que nos aparta de Él, qué es lo que nos hace estar encerrados, estar en nuestro mundo, en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia, en nuestra prepotencia. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Muchas veces es algo tan profundo, tan inconsciente, que el mundo nos come, nos lleva y no podemos darnos cuenta. Y por eso
El, el tiempo de Cuaresma es un tiempo especialmente bueno para pedirle al Señor esa concientización incluso de nuestro propio pecado. ¿Por qué? Y por eso se hacen los retiros. En realidad, ¿qué es un retiro? Es una forma de ir a nuestro propio desierto y de encontrarnos con nuestras tentaciones o con lo que ya el mal nos tiene tentados o nos tiene atrapados, más o menos. A veces pensamos que nuestra forma de ser, nuestras costumbres están totalmente correctas, pero si revisamos un poco más, empezamos a ver que somos egoístas, que somos soberbios, que juzgamos a los demás, nos sentimos mejores que los demás. Hay tantos detalles que nos hacen apartarnos en realidad de Dios, no agradarle, no ser agradable para Él, que el tiempo de Cuaresma es un tiempo muy importante para la vida cristiana. Es muy importante. Reconocer más plenamente nuestras faltas será el ejercicio más coherente con nuestro anhelo de comunión con Jesús. Y lo mejor que podemos hacer para mostrar nuestro agradecimiento con su sacrificio por nosotros. Si Él murió por nosotros y nosotros reconocemos nuestras faltas, pues será más fácil para nosotros recuperar la unión con el Padre, la unión con Dios y la unión con nuestro prójimo y con nosotros mismos. La iglesia brota del costado de Jesús como la esposa, como Eva de Adán, como dice la Biblia. Es decir, que el objetivo de la iglesia básicamente es amar a Jesús, amar a Dios, estar en comunión, unirse en comunión con Él. Entonces, en el momento más difícil de la vida de un esposo, la esposa está allí. Si un esposo está enfermo, lo llevan al hospital, pues allí estará la esposa al lado de él, acompañándolo, cuidándolo. Sería muy triste que una esposa voy a la discoteca porque mi esposo está enfermo allá, muriéndose en la casa o en el hospital. Sería muy triste que una esposa hiciera eso. La esposa siente el dolor del esposo porque es como decir una sola carne, un solo ser que está allí, un solo amor. Entonces, en Semana Santa es el momento más adecuado incluso en que la iglesia puede mostrar su amor y su compasión hacia Jesús. Y al mostrar esa compasión, ese amor, al vivir en la liturgia el misterio de Cristo, pues la iglesia estará recuperando la gracia, estará recuperando la inocencia, la pureza, porque al recuperar el amor, recupera la presencia de Cristo y se libera del mal. Entonces lo mejor que puede hacer la iglesia es recordar, no olvidar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, prepararse para vivirlo y así se va a dar lo que Jesús quiere. Jesús murió en la cruz para atraernos hacia Él, por el amor, limpiarnos, liberarnos, sanarnos del mal y hacernos capaces de estar en la presencia del Padre, vivir en el amor de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús destruye las barreras, destruye las cosas terribles del pecado, del mal, del egoísmo, de la ignorancia de Dios, del rechazo de Dios. En la cruz destruye el poder del pecado y de la muerte, que es la consecuencia del pecado, en su propio cuerpo, con esa ofrenda que Él hace, con ese sacrificio. En realidad lo que estaba muriendo era la muerte, era el pecado, era el poder del mal sobre nosotros. Si nosotros nos unimos a Él en Semana Santa, en este tiempo, pues estaremos recuperando la vida, que es la vida que el Señor quiere darnos y que justamente nuestro mayor agradecimiento tiene que ser el recibirla y aprovecharla con todo nuestro ser. Recuperar esa comunión que Jesús quiere y que Él
hizo por su misma entrega, por su mismo sacrificio, pues para volver a la comunión de nosotros con Dios. Amén.